de Producto Interno Bruto, que indiferentemente que los venezolanos no tengan la información o el acceso a los medios de comunicación, porque la información no la ha publicado, no la difundió el Banco Central de Venezuela, estamos atravesando por una recesión económica en el país bien importante. Ahora, siempre se presenta el balance del cuadro económico, la cifra de inflación, la cifra de crecimiento o de crecimiento económico, en fin, pero las soluciones concretas. Lo que el gobierno ha venido anunciando en estos días, por ejemplo, algunas medidas, ¿van en la dirección correcta? Yo creo que desde que tomó la presidencia Nicolás Maduro, tenía una gran oportunidad de establecer unas medidas económicas que eran básicas y fundamentales. Y lo que ha hecho es profundizar la crisis económica en Venezuela. Tiene que convocar a los técnicos, la participación de todos nosotros, porque de forma aislada es difícil. Problema ideológico del socialismo del siglo XXI, que es una zambumbia definitivamente. Indisciplina fiscal. Vamos primero a tocar el tema fiscal. El Banco Central de Venezuela, el financiamiento a PDVSA es aproximadamente 102.000 millones de dólares. Es una cifra exorbitante para poder controlar o abatir la inflación. En segundo lugar, la indisciplina monetaria. La inflación, el crecimiento de forma interanual es el 65%. Estos son dos variables fundamentales para poder controlar y abatir la inflación. En tercer lugar, la CEPAL publicó el informe de la inversión extranjera directa. Aproximadamente, en promedio, América Latina recibe entre 10% y 12% del Producto Interno Bruto en inversión extranjera directa. Venezuela apenas el 2,5%. La inversión extranjera directa exige respeto a la propiedad privada, reglas de juego claras y un tipo de cambio flexible y competitivo. Este tipo de cambio que tenemos en Venezuela, que son 4 tipos de cambios, incluyendo el paralelo 630 CENCOEX, el SICAD 1 que es 12, SICAD 2 que es 50 para redondear la cifra, es inviable e insostenible, ¿no? Pero las medidas económicas que el gobierno en algún momento tiene que establecer, tiene que ser medidas económicas en conjunto o de forma holística, pero de forma aislada tú no vas a resolver los problemas económicos. Este paquetazo fiscal que acaba de establecer el gobierno, obviamente que va a tener un impacto y una incidencia en la economía. Para el año 2015 no proyectamos un crecimiento económico, sino una contracción económica combinada con una inflación aproximadamente del 90 y del 100%, de 3 dígitos. O sea que el panorama económico para el año 2015 es extremadamente difícil para las personas que están viendo el programa y para todos nosotros los venezolanos. Y los controles han sido nefastos, Vladimir. El control de precios, cuando entró en vigencia en el año 2003, el desideratum, el objetivo del control de precios era abatir la inflación. ¿Tú quitarías todos los controles, Jesús? Ahorita, por ejemplo, si tú fueras el ministro de Finanzas y el presidente te pide que le des algunas recomendaciones, Vladimir, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Hay que desmontar los controles de forma progresiva. Obviamente, ¿verdad? Tú no lo puedes hacer de forma inmediata porque lo que vas a causar es un daño a la economía. Tú no puedes desmontar el control de cambio, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Tienes que ir, ¿verdad?, suavizando el control de cambio, ir ajustándolo de forma trimestral, un tipo crawling peg, y luego sí irlo desmontando. Eso es lo que llaman devaluaciones sucesivas. Sí, pero no puedes desmontarlo de forma inmediata, no hay confianza en Venezuela y obviamente que la caída de las reservas internacionales sería muy drástica y muy fuerte, ¿no? En lo que corresponde al control de precios, hay precios congelados hace 4 o 5 años, se han efectuado una serie de ajustes, pero ajustes rezagados. Pero fíjate, Jesús, tú vas a comprar y ya prácticamente hoy esos precios rezagados no se consiguen por ninguna parte. Lo que pasa es que el producto no aparece, pero, por ejemplo, si vamos a los precios del pollo, de la carne. Sí, bueno, para terminar de redondear la idea, ¿no? Desde que entró el control de precio en vigencia en el año 2003, la inflación acumulada es 1.546%. O sea que el control de precio es inflacionario. O sea que el control de precio, aparte que es inflacionario, fue nefasto, porque los controles cuando tú los llevas de forma coyuntural a estructural, terminan desequilibrando la economía. Y el control de cambio, caída de reservas internacionales, una fuga de capitales impresionante y corrupción.
La corrupción, ¿verdad?, que están investigando respecto a los 20 mil millones de dólares, 22 mil millones de dólares, yo creo que hay que investigar es cuál ha sido el destino de los recursos de Fonden, que Fonden ha recibido 119 mil millones de dólares, o sea que es una cifra corta, pero en definitiva los controles en Venezuela, los desequilibrios que han causado son muy fuertes y no basta la buena intención del presidente Maduro. Yo creo que hay que ejecutar y aplicar medidas. Estamos hipotecados. Venezuela aproximadamente la deuda consolidada son 267 mil millones de dólares. Es una deuda, ¿verdad?, bien importante y un peso de deuda muy fuerte para todos nosotros los venezolanos. El problema es que un problema ideológico del gobierno central que no comulga con el sector privado. Lo que tú me acabas de indicar, Vladimir, las expropiaciones, las confiscaciones que aplicó el señor Giordani, destruyó el aparato productivo del país y destruyó el mercado de capitales. Y recuperarse en términos económicos es mentirte, o sería una falacia, que en un año o en 2 años podemos recuperar la economía, porque está prácticamente la economía en una situación muy diezmada en Venezuela. En todo caso, los pasos correctos, no solamente, bueno, está el tema de los controles, pero por ejemplo la unificación cambiaria, ¿qué efectos tendría la unificación cambiaria en el corto, mediano y largo plazo? O sea, ¿cuáles serían la primera reacción? Eso es como una medicina que tú le aplicas a un paciente. Claro, yo estoy de acuerdo con el paciente le puede subir la fiebre, pero le puede mejorar, qué sé yo, la tensión arterial, o puede complicarse ambas cosas, dependiendo de la medicina. Si efectuamos una remembranza, en otrora, cuando se estableció el control de cambio, el gobierno fue anclando el tipo de cambio con alta inflación. El resultado al final del ciclo fue una sobrevaluación impresionante. Entonces no es únicamente unificar, sino es flexibilizar el tipo de cambio, porque si tú unificas el tipo de cambio y lo cambio flotante. Bueno, no cambio flotante, no te estoy hablando de desmontar el control de cambio de forma inmediata, sino irlo flexibilizando trimestralmente y revisando el tipo de cambio. Pero si tú anclas el tipo de cambio, ¿verdad?, con alta inflación, obviamente que vas a tener una sobrevaluación cambiaria a corto plazo y vuelves otra vez entonces a entrar ese ciclo perverso. Entonces son medidas aisladas que el gobierno está proponiendo. Tú tienes que devaluar, la devaluación es inevitable, ya este tipo de cambio 6.30 y el tipo de cambio de SICAD 1 son 2 tipos de cambio inviables e insostenibles. Como el tipo de cambio 50 tampoco es el tipo de, está el subvaluado, tampoco debería ser el tipo de cambio que debería establecerse en la economía. Yo propongo entre 28 y 30 aproximadamente el tipo de cambio e irlo suavizando, irlo flexibilizando progresivamente en el tiempo. Pero de esta forma o de este esquema, como viene manejando el gobierno, la economía, pero estoy en desacuerdo, pero absolutamente. Tenemos que hacer una pausa, Jesús Cacique, economista. Al retorno, ¿cómo debe manejarse la coyuntura de los precios del petróleo? ¿Cómo debe reflejarse eso en el presupuesto? ¿Qué opinas de la reducción de gastos que ha anunciado el gobierno? Vamos a la pausa, ya venimos con Jesús Cacique.